Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer. Soy Beatriz Saavedra y para mí es un gusto darles pues la bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues el día de hoy es un gusto estar aquí en el ciclo Poéticas de la Inteligencia con el tema Josefina Vicens, con esta, pues, para hablar sobre esta gran escritora tabasqueña. Y bueno, pues tener el día de hoy como invitada a nuestra querida amiga, la maestra Lorena Hernández. Bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la UJAT, directora general del Liceo Anglo Mexica, escritora, directora y productora del programa Sin Límites en Radio América Visión y Satelivisión. Cabina 11, TV Digital, con repetición en TVO Roku. Es presidente fundador del Colectivo Cultural Internacional Sin Límites, presidente en la Academia Tabasqueña de Literatura Moderna, presidente Tabasco de la Fundación Mil Mentes por México, directora en Norteamérica del Instituto Cultural Iberoamericano, directora de Cultura de Amexme, filial Tabasco, vicepresidenta de la UNAC CCC Sudamérica y el Caribe, es miembro honorario del Centro Cultural Hispanoamericano México Burgos, es representante por Tabasco de la Asociación Mundial de Amparo AC y presidente de la Academia Tabasqueña Alas para Niños y Escritores. Bueno, además, pues es miembro honorario de algunas fundaciones y, por ejemplo, directora cultural del programa de jóvenes latinoamericanos. Y bueno, pues tiene ahí un par de doctorados honoris causa y bueno, pues una escritora muy prolífica, nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, maestra Lorena Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias al Museo de la Mujer, a ti, Beatriz Saavedra, la doctora Beatriz Saavedra, por la invitación, sobre todo hablar de esas mujeres que han dejado un legado en las letras, en la parte de la literatura, y poder hablar de Josefina Vicens, que sin lugar a dudas fue una escritora tabasqueña, que en su momento pues también fue parte de esa generación de tanto de escritoras como de narradoras de mitad del siglo pasado. Bueno, Josefina Vicens, ella nació el 23 de noviembre de 1911 en Villahermosa, Tabasco, y murió el 22 de noviembre de 1988. También fue conocida y para mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo los nombres con los que ella escribió, porque ella fue novelista, periodista, cronista, guionista de cine y una activista femenina mexicana, por supuesto. Ella utilizó el seudónimo de Diógenes García, José García y también el de Pepe Faroles. Fue también una cronista en todo lo que tiene el entorno taurino, con una crítica también respecto a ello. Y aunque algunos estudios la vinculan con la generación del medio siglo, debido a sus años de producción, se le considera una escritora inclasificable. Y al ser una escritora inclasificable, pues evidentemente se ha hecho que se haya olvidado un poco sus aportes. En este caso fueron 2 novelas por las que fue multigalardonada, con 24 años de diferencia en la segunda publicación. Realmente en estas 2 novelas, que es el libro vacío y por el que fue muy reconocida, realmente su cónyuge también tuvo mucho que ver con esta faceta como guionista de cine.
fue José Ferrer. Algunos atribuyen a Josefina Vincent el que haya estudiado solo la primaria y que José Ferrer, que era su esposo, haya dado ese paso como amante de la lectura y que realmente ese entorno en el que ella estaba como cineasta le permitió hacer estos guiones, en realidad varios en colaboración, y que según los estudios fueron cerca de 90 guiones de cine, que algunos fueron llevados a la pantalla del cine. Realmente en los géneros en los que ella incursionó fue desde novela, cuento, guión, relato, y el idioma pues fue español en el que ella escribió. El libro vacío renuncia por motivos de salud en 1975. Escribió también el guión Los perros de Dios, y ella tuvo una distinción como nominada al Ariel en 1975 y 1979, además por el segundo libro obtuvo el premio Juchimán de Plata, y por el primer libro, que fue el libro vacío, fue el premio de Javier Villaurrutia, que cabe señalar que fue la tercera persona, y en este caso la primera mujer que lo obtenía. Con antelación lo había obtenido Juan Rulfo y Octavio Paz. Ella se convirtió en la tercera persona y la primera mujer de obtenerlo aquí en México. En esos primeros años de Josefina Vincent, ella fue hija de Sensitiva Maldonado Pardo, una maestra tabasqueña, y de ahí también se le atribuye el ser amante fehaciente de la lectura, así como también de José Vincent Ferrer. Él fue un comerciante español originario de las Islas Baleares. Josefina Vincent nació siendo la más pequeña de su familia, de sus hermanas, y la amante más fehaciente, reitero, de la lectura, y posteriormente a quien incursiona en la literatura. De su familia hereda el hábito de la lectura, porque su abuelo materno fue Constantino Maldonado. Incluso llegó a publicar. Por otra parte, atribuyó su taurofilia a una herencia proveniente de su abuelo paterno, a pesar de no tener contacto con su familia paterna, sino muchos años después, cuando acompañó a José Vincent a recorrer España en 1947. Josefina fue la segunda de 5 hijas y, como reitero, fue la menor que su hermana Lourdes y mayor que sus hermanas Amelia, Isabel y Gloria. En 1917, a la edad de 6 años, se desplaza junto con su familia a la Ciudad de México, y es donde concreta sus estudios y sus primeros trabajos. Cabe señalar que ella también estudió como secretaria taquimecanógrafa, y es allí donde surge a muy temprana edad en una secretaría de cultura, un despacho de cultura, sus primeros trabajos como secretaria, de agricultura. Y es allí, por su estatura y por su condición, donde obtiene el nombre o el seudónimo de La Peque, conocida en muchos de los rubros en los que se pudo desempeñar como La Peque. También dentro de su juventud y su formación, Josefina Vincent solamente cabe decir que tuvo estudios de primaria, para posteriormente estudiar esta carrera comercial y de secretariado que les comentaba. Y no tan solo tuvo ese acceso a la biblioteca familiar, sino también estos vínculos por medio de relaciones con amigos, tanto de su esposo como en el entorno en el que ella se fue desempeñando, en el que tuvo esa entrada o conocido al mundo de la cultura.
Ella misma narra en alguno de sus escritos que tiempo después había ido a clases universitarias de oyente, a las de Edmundo O'Gorman, que es filosofía de la historia, a las de Sergio Fernández, que es de literatura, y así como también ella menciona literal y cito: mi cultura se concreta a lo que he leído, a lo que he observado, a lo que he vivido, y yo me considero una persona culta, pero por la vida. Por lo que he leído, en la vida aprende uno mucho y hay diferentes accesos a la cultura, por lo académico o por lo vital, lo que a uno le va enseñando la vida. Y esto es literal lo que ella menciona. Y reitero, el segundo libro, que habla sobre los años falsos, también fue, aunque duramente, también criticado en su momento. También se dice que tiene mucho que ver estos 24 años que pasaron para que ella volviera a publicar, pero también porque era una crítica a lo que era en ese momento un entorno de nuestra cultura, de nuestra política, de lo que se estaba suscitando en esos momentos en nuestro país, en las entrañas de las familias mexicanas, ¿no? De este modo, después se desplaza Josefina Vincent hacia algunos cargos públicos, donde se adentró en el mundo laboral a mediados de 1920 más o menos, como muchas mujeres en esa década. Consolidaron un papel importante en los trabajos productivos, movidas por la necesidad económica, pero también por una búsqueda de independencia. De una independencia que creo que al sol de hoy buscamos las mujeres, por eso es muy importante también, y creo que hasta está de cierta manera relacionado con el reciente Festival de la Mujer, el que aún está en estos momentos, que es precisamente visibilizar el trabajo, no tan solo literario, sino en todas las facetas en la cual la mujer incursiona. Y la Peque o Josefina Vincent en su momento estaba adelantada porque ella buscaba ese espacio. Aún no podía creer cómo tenía que, dentro de sus facetas como periodista, como escritora y también como guionista, tenía que buscar estos diferentes, que en realidad fueron 3, reitero, que fue José García, Diógenes García, Pepe Faroles, con los que ella tenía que robar sus escritos para poderse visibilizar. De hecho, hay quienes cuentan que como cronista taurina hizo en algún momento una fuerte crítica sobre un torero en algún momento, y casi fue golpeada por un amigo de este torero que era boxeador, que cuando se dio cuenta que quien había escrito era una mujer, aún no lo podía creer. Porque ciertamente sus escritos eran tan objetivos, en ese momento retrataban lo que era lo que estaba pasando desde su perspectiva también como mujer, como activista, lo que seguía considerando en su momento lo que es la fiesta taurina, ¿no? Aprobada por muchos, reprobada por algunos, y sin embargo fue su perspectiva en ese momento. También siguió su participación en estas facetas un poco limitada precisamente por ser mujer. Sus demandas empezaron a tener aprobación y fuerza hasta la entrada de Lázaro Cárdenas al poder entre 1934 y 1940. Ella a muy temprana edad, después de cumplir los 15 años, Vincent comenzó a trabajar como secretaria del primer jefe del departamento agrario, que les comentaba hace rato, como Ángel Posada. Allí se ganó el apodo de la Peque. Este puesto le permitió conocer la situación campesina y tener una conexión con ella. Posteriormente, entró en contacto con la Confederación Nacional Campesina, en la cual desempeñó el cargo de secretaria de Acción Femenil. Para mí esto es muy relevante porque era la primera vez que como la Secretaría Agraria abría un espacio
para también el género femenino. Y a partir de allí se abrieron diferentes espacios en los diferentes estados también desde esta faceta, desde la Confederación Nacional Campesina y de allí se formaron estas ligas femeniles de la Secretaría de Acción Femenil. Además de esta experiencia, también fue secretaria del director del Hospital La Castañeda, aunque cabe señalar que aquí su espacio o su presencia fue relativamente solamente de un año, precisamente porque en ese momento había muchas limitaciones médicas y ella siendo humanista, y cabe señalar que en el tiempo en el que ella estaba muy de moda el existencialismo. De hecho, el libro Vacío habla mucho de esa parte de corriente sobre el existencialismo. Entonces, ella no tolera ver tanta situación por lo que pasan la mayoría de los pobres en el hospital, y por eso solamente un año pudo estar allí. En este ámbito también del activismo como sindical mexicano, perteneció a esta Secretaría de Acción Femenil al servicio del Estado, junto a Gloria Barrera, Estela Jiménez Esponda, María del Refugio y García, Francisca Zárate. En conjunto demandaron la igualdad de condiciones en el ámbito laboral. Cabe señalar que a mitad del siglo pasado todavía había muchas diferencias, muchas discrepancias entre los salarios, entre las formas en la que era tratada la mujer, aunque fuera el mismo trabajo. Tanto así que en 1976 es cuando en la Ley Federal del Trabajo se nombra o se menciona que a igualdad de trabajos tiene que haber igualdad de salarios. Cabe señalar que en entonces había esta discrepancia, por lo que Josefina Vincent fue una activista completamente humanista en ese sentido y muy enfocada al género femenino. En 1946 también ingresó como secretaria taquimecanógrafa al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Creo que eso marcó mucho a Josefina Vincent, que a partir de allí también se convierte en guionista, reitero, guionista de cine, y se le atribuyen cerca de 90 guiones en los cuales algunos fueron en colaboración y varios de ellos también fueron bajo estos seudónimos. Ella ocupó este empleo administrativo como secretaria de oficial mayor. Años más tarde, ella misma desempeñaría este cargo. También se integró como miembro de la sección de autores, donde empezaría a escribir esos guiones por tanta voluntad como por encargo. En el Sindicato de Trabajadores también fue reconocida. Algunos de estos guiones fue como José el Perro Estrada, y también fue presidenta de 1970 a 1976 de la Comisión de Premiación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, ella fue vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Escritores de México desde 1987 a 1988. Cabe también señalar que dentro de su trayectoria periodística, columnas y crónicas, Josefina Vincent fue una cronista de toros, que les he estado mencionando, bajo el seudónimo de Pepe Faroles, en la revista Sol y Sombra, y posteriormente elaboró junto con el dibujante Alfredo Valdés un periódico llamado Torerías, el cual ella dirigía y cuya producción también corría por su cuenta, a partir de reseñas, entrevistas y más. Y bueno, sigo enarbolando el que ella estuviera tan adelantada a su época, además viniendo de provincia. Ella fue ganándose estos espacios, incluso, reitero, escribió artículos de opinión acerca de política, y estos artículos de política fueron firmados con el seudónimo de Diógenes García, es decir,
Según el rubro, en este caso, era el seudónimo que ella utilizaba. En una revista de Carlos Álvarez Rull, donde hacía una crítica a la sociedad después de la revolución, que reitero que el segundo libro, el de los años falsos, tienen mucho que ver precisamente con estos escritos o con esta sociedad que había quedado después de la revolución. Además del uso recurrente de seudónimos, Josefina Vincent firmó con su propio nombre en artículos sobre cine y podía suceder que sus diferentes firmas coincidieran en una misma publicación. En cuanto a la cinematografía, una vez miembro de la sección de autores, su primera intervención en el guión cinematográfico fue en 1948 con la película Aviso de Ocasión. No llegó a filmarse, pero despertó el interés de Gabriel Figueroa, quien la animó a que perseverara en la escritura cinematográfica. No sería sino hasta 1954 cuando su nombre aparecía entre los argumentistas de un filme del entonces ya veterano director El Chano Urueta con La Rival, el primer guión de Josefina Vincent que fue llevado a la pantalla. Este sería el inicio de muchos otros títulos que en ocasiones no irían más allá de la fase de preproducción. Ella obtuvo el premio Ariel 2 veces gracias a 2 guiones. El primero, La renuncia por motivos de salud en 1975 y Los perros de Dios en 1979. Con este último, también ganó un reconocimiento de la Sociedad General de Escritores de México, La Diosa de Plata y El Heraldo. Muy crítica consigo misma de todo su trabajo en el cine, solo ella misma rescató 3 textos, los ya mencionados y el de la exitosa película Las señoritas Vivanco, de Mauricio de la Serna en 1959, cuya anécdota surgió de la colaboración hecha por otros 2 sobresalientes escritores como Elena Garro y Juan de la Cabada. Frente a esta exigencia crítica con su trabajo, Vincent anunció haber escrito más de 90 guiones en toda su vida, y estos representaron su mayor fuente de sustento y de reconocimiento. Sin embargo, para ella el trabajo colectivo que implicaba la realización de sus guiones nunca fue tan satisfactorio como el trabajo y reto individual que implicaba sus novelas. Por eso mismo, nunca quiso denominarse guionista y prefería denominarse escritor. Y bueno, sobre esa faceta de escritora vamos a hablar en este momento, donde esa trayectoria literaria, Josefina Vincent desarrolló su escritura a partir de la década de los 50, década en la que la Ciudad de México se configuraba como el centro de la modernidad en el país y como punto de reunión para intelectuales y artistas. Tanto los estudios como las influencias de la época eran muy diversos, como fue parte de esa generación de los poetas malditos, el surrealismo, el existencialismo francés, la filosofía de Nietzsche, etc. En la narrativa se perfilaron algunos como Rosario Castellanos, Juan Rulfo y Juan José Arriola. En diversos estudios se considera que fue por su matrimonio, como lo comenté con antelación, y su sólida amistad con José Ferrer, quien fue un político, periodista y traductor de autores, y que Josefina Vincent tuvo contacto con el grupo de los contemporáneos. Pues era amiga de Javier Villaurrutia, de Salvador Novo y de Elías Nandín. Sin embargo, la autora forjó amistades no por poco artistas, como los pintores Pedro Coronel, Juan Soriano, José Luis Cuevas y Antonio Peláez, así como con los escritores Sergio Fernanda, Pitamor, Edmundo Valadez, Octavio Paz y Juan Rulfo. Esta interacción con renombrados artistas se vincula también a sus visitas al Café París, que era un espacio común de una reunión para muchos artistas de la época, así como su participación en múltiples reuniones. Y bueno, hablando un poco sobre el libro vacío, el reconocimiento de Vincent como escritora siempre estuvo ligado a su labor cinematográfica. Sin embargo, sus 2 novelas le consolidaron un lugar indiscutible en la narrativa mexicana contemporánea. En 1958 recibe el premio Javier Villaurrutia por su primera novela titulada El libro vacío. Publicada ese mismo año, las primeras lecturas del libro vacío
se dio en 1958. Relacionaron el libro con el existencialismo ateo francés, pues se publicó en la época en la que estaba en boga la literatura existencialista en su país. Lo que llamó su atención fueron diversos ejes temáticos, como el ser mexicano o el papel de la mujer. Algunos autores afirman que en su obra se presenta a las mujeres según el prototipo de la época, una mujer abnegada, pasiva, dependiente del hombre y sin un desarrollo profesional. Sin embargo, otra perspectiva es que la esposa de José García, quien pues es el titular de esta novela, digamos, el personaje principal, no solo representa la sabiduría, fortaleza y estabilidad, además de ser quien toma las decisiones importantes en la familia, es también una figura que no está peleada con su medio. Y la novela va más allá, en las palabras de la autora, El libro vacío. Aborda el problema de escribir y el de no escribir. Es una escritura sobre la escritura misma, donde la narración crítica se impone y subordina la anécdota. Y haciendo un poquito de hincapié sobre el libro vacío, yo creo que es una descripción, aparte de que en ese momento hablaba de la mujer, el papel de la mujer en ese momento tan pasivo, creo que también habla sobre cómo las mujeres somos el soporte en su momento del varón, ¿no? Voy a leer una parte de este libro, un pequeño fragmento, para que podamos seguir hablando sobre él. Ella aquí en esta página dice: en estos momentos son desesperantes, estos en que me pregunto, ¿pero es posible que no pueda escribir nada? Absolutamente nada. Ya he aceptado que no encuentro un tema general, que no puedo hilvanar un relato más o menos completo, pero me parece demasiado no tener a qué referirme cuando durante tantas horas he estado esperando ansiosamente al instante de ponerme a escribir. ¿Cómo podría curarme esta obsesión que cada día es más fija, más vehemente y cada noche más fracasada? Desde hace rato mi mujer duerme tranquila, hizo todo lo que hoy le correspondía hacer, lo de mañana pertenece a mañana y también quedará cumplido. Nuestros vecinos han apagado las luces de sus cuartos, los conozco a todos, tienen problemas, algunos bastante graves, pero duermen. Yo de momento no los tengo. Lorenzo ha estado mejor en los últimos meses. Mi mujer hace milagros con el dinero. Mi empleo es seguro. Y bueno, en esta simple página que escogí al azar, creo que es una forma tan descriptiva de lo que pasa en las entrañas de los hogares y que en esta ocasión, en este libro vacío, que les decía, José García es el protagonista, creo que es lo que pasa por la mente, por el corazón de muchos padres de familia que tienen el deber de ser proveedores, más en ese momento, ¿no? Donde la figura de la mujer, reitero, era pasiva, donde tenemos que tener el control de todo. Y en este caso, él evadía su realidad con un hijo enfermo u otro hijo recién muy pequeño y con otro hijo adolescente que quería comerse el mundo de un tirón. Él buscaba esa paz en la escritura, buscaba esa paz en esos 2 cuadernos en los cuales cada noche él quería poder vaciar sus emociones y que no encontraba un tema toral. Y así se va desempeñando toda la novela, y creo que con esa misma forma tan digerible con la que escribía Juan Rulfo, con la que Octavio Paz incluso a partir de la segunda edición le envía esta carta que muchas veces la toman como que fue considerada ya como el prólogo. Es como Josefina Vincent
ha sido galardonada por esa primera novela. También parte de ese trabajo, reitero, 24 años después, surge el otro libro, Los años falsos, en 1982, y fue con más de 20 años. Ella recibe el premio Cuchimán de Plata, entonces entregado por la Asociación Civil Cuchimanes de Plata, al igual que el libro Vacío. Esta novela aborda la búsqueda de identidad de su protagonista, que se debate en la imposibilidad de la realización y el deseo. Se centra en una preocupación obsesiva por la muerte. El protagonista, Luis Alfonso, se encuentra en la situación de heredar la vida y la identidad de su padre, al perderlo a partir de su muerte, una muerte accidental. El machismo y la moral inscritos en una sociedad netamente patriarcal, con su eje importante a lo largo de la novela. Los años falsos tuvo una recepción débil y en comparación con su predecesora se consideró un éxito menor, pues no provocó ningún interés crítico entre sus contemporáneos y la atención puesta en ella fue muy breve. Es probable que los 24 años de diferencia con el libro Vacío hayan influido. Por otro lado, el libro Vacío contó con un enorme entusiasmo crítico que la incluyó tanto en las antologías críticas como literarias, así como un fuerte interés periodístico, sobre todo después de recibir el premio Javier Villaurrutia, que, como les hacía el comentario, también contó con la carta prefacio de Octavio Paz, con la traducción al francés y con el elogio de múltiples autores de renombre como Valadez y Elena Poniatowska. Sin embargo, se considera que tanto el libro Vacío como Los años falsos nunca han tenido la recepción adecuada, lo cual ha sido motivado en buena medida por lo inclasificable de la autora en los diversos grupos literarios de su época y por la dificultad de trazar claramente una genealogía que motive ambas novelas. La imposibilidad de afiliar a la obra y a la autora ha contribuido a su olvido. Incluso el libro Vacío fue olvidado unos años después de su consagración, lo que reflejó en la falta de estudios críticos hasta los años 80 más o menos, así como el hecho de que no se reeditó sino hasta 1978. Sin embargo, cuando regresó el interés por la novela, fue con otros enfoques críticos de gran relevancia, como el del lenguaje y la escritura misma. De manera bastante similar, el interés por Los años falsos es muy reciente, pero a pesar de su reducida divulgación, la novela también ha contribuido a forjarle un lugar sólido a Josefina Vicens en la narrativa. En cuanto a lo que es Los años falsos, pues aquí habla netamente de parte de esa cultura machista de nuestro México, y sobre todo, reitero, a mitad del siglo pasado, donde al morir el padre, el joven, el hijo mayor, tiene que tomar las riendas de la familia para poder seguir teniendo vivo el legado, la memoria, la persona, la vida en sí del padre fallecido. Y realmente es un trabajo excelso que hace Josefina Vicens con esta descripción y a la vez crítica, reitero, de esa política que se estaba dando en su momento, también de los excesos y de esa vida oculta que muchas veces tienen el padre de familia y que muchas veces desconocen las mujeres o desconocen los integrantes de la familia. Él, conforme va viviendo la faceta de Luis Alfonso, que es el hijo que prácticamente toma la vida de Poncho, quien es en este caso el personaje principal, y que al final, incluso en la misma narrativa, hay la parte donde no tan solo toma los negocios, el trabajo, los amigos del padre, sino también hay un momento en el que la amante en la narrativa, en el que el amante del padre también forma
llega a ser amante de, en este caso, de Luis Alfonso. Él, en su búsqueda de esa propia identidad, va adentrándose cada vez más en la vida y en los recovecos ocultos que tenía el padre, y se va dando cuenta que ese niño que tanto añoraba el amor del padre, ese niño que tanto buscaba ser siempre el centro de atención, y que además tenía un par de hermanas gemelas que él desdeñó desde niño, porque sentía que le podían robar el cariño del padre. Se da cuenta que al final, a 4 años de la muerte de su padre, es la clara espejo de lo que fue la vida de su padre. Y voy a leer también una parte de este libro, de Los Años Falsos, una hoja que también tomé al azar, para que podamos tener un poquito más de cerca esta narrativa de Josefina Vicens. Dice: fue cuando cumplimos 2 años de muertos. Me acuerdo que no quise ir en la mañana al panteón con ellas, porque me molestaba esa procesión familiar y me aburren los rezos. No solo por eso, la verdad es que prefiero ir solo, a veces sin hablar, naturalmente. Te platico de tus amigos y te informo que ya los quiero un poco, porque son muy buenos conmigo. A veces te reclamo, a veces lloro, pero al ratito me seco las lágrimas. Digo la peor de todas las leperadas que conozco, doy una patada a la reja de alambrón y me voy corriendo. Cuando ya estoy fuera del cementerio, en la calle, empiezo a hacer puras vulgaridades. Le digo un piropo obsceno a la primera muchacha que pasa junto a mí. Si hay una cantina cerca, me meto y golpeo la barra para que me atiendan. Pido una cuba libre y luego grito que es una porquería, aviento un billete y dejo la bebida intacta. A eso no he aprendido. De plano no me gusta tomar. La única vez que lo hice y que me puse hasta las manitas, como dice el quelite. Y bueno, es un pequeño fragmento. En verdad que el leerla con tanto detenimiento, el poder ver su obra, los premios que en realidad saber que tuvo esa benevolencia de estar muy cerca tanto de Javier Villaurrutia como de Juan Rulfo, Octavio Paz, y que creo que eso la inspiró a seguir trabajando en esa narrativa, que si bien fue muy prolija en lo que fueron sus guiones de cine, ella amaba la narrativa, amaba la escritura. Y bueno, creo que estos premios, tanto el de Juchimán de Plata, el Ariel por Los Perros de Dios, y por renuncia por motivos de salud, así como el premio Javier Villaurrutia, considero que la hacen una escritora que merece no ser olvidada, sino principalmente para quienes somos de Tabasco, ¿no? En realidad, llegué a encontrar su obra o adentrarme un poquito más sobre su vida, buscando los nombres o los personajes de las calles que estaban muy cerca de mi casa, tu casa. Entonces, al darme cuenta de todo lo que Josefina Vicens había aportado, no tan solo en las diferentes facetas que ya hemos mencionado, sino también a la literatura a nivel nacional, creo que es una mujer que puede ser inspiradora para cualquiera de nosotros. Aparte, todo ese trabajo de ese activismo femenino que, si bien es cierto, aún en nuestra época sigue vigente y seguimos las mujeres buscando y luchando mediante la acción, abriéndonos paso para las nuevas generaciones, considero que en su momento, a mitad del siglo pasado, era aún más complicado y que muchas de estas mujeres feministas se jugaron hasta la vida, hasta su honor, su reputación, precisamente en búsqueda de abrir estos espacios para las mujeres. Hablando de ello,
uno de los premios que ella recibió, del de Javier Villaurrutia, quien posteriormente lo recibe después de ella fue Marco Antonio Montes de Oca. Entonces yo considero que es muy importante continuar esa, sobre todo nosotras las mujeres, ese trabajo que ella dejó incursionando en las diferentes áreas, en las diferentes facetas. Y volviendo un poquito a tocar el tema del festival, creo que es allí esa esencia donde surge el Festival de la Mujer, porque en su momento Josefina Vicens no hubiera tenido la necesidad de buscar 3 seudónimos masculinos para poder visibilizar sus trabajos en cada uno de los rubros. Cabe decir que son rubros bastante celosos, bastante selectivos, y sin embargo ella pudo incursionar, pero también el ser galardonada y reconocida por esas facetas que en su momento desempeña. No tan solo como una mujer adelantada a su tiempo, una mujer como activista femenina, sino también una mujer que gustaba de las letras, en especial de la narrativa, y que tuvo esa visión también para trabajar en colaboración como guionista de cine también, y como crítica y como periodista. Y bueno, creo que es lo que podemos hablar y rescatar un poco de Josefina Vicens. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, maestra Lorena Hernández. Pues una excelente charla que nos adentra pues en la vida de Josefina y toda su trayectoria. Bueno, pues muchísimas gracias por esta hermosa sesión, Lorena, y quien también ha participado como coordinadora del festival, y siempre pues yo estoy muy, muy agradecida. Y bueno, eso comenzando más todo lo que ya vamos a ir haciendo por las mujeres escritoras en todas estas asociaciones que coordina también la maestra Lorena Hernández.